Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenas tardes, de nuevo en otra añoranza de electricistas para todos ustedes. Estamos en el 18 de octubre y de verdad, yo no sé si es por la pandemia, por las condiciones generales, seguramente por la pandemia, que estamos teniendo, ¿qué les puedo decir? Un calendario, unos meses que se pasan muy rápido. Ya estamos 18, ya vamos a la segunda mitad de octubre y enseguida, pues ya desde este mes a los que vienes, uno empieza el fin de año, ¿no? En 15 días estamos en noviembre y propiamente vamos de salida del año y otro año de pandemia. Empezamos en el 20, vamos al 21. Dicen que ya somos semáforo verde, que ya podemos salir a la calle. En la UNAM no se decide propiamente, dicen que no hay condiciones, sobre todo por una cosa, digamos que la situación es esta. A las personas que tenemos mayor edad parece que se va a considerar que no regresemos todavía, como en mi caso. Entonces, todas mis clases, como en este momento, van a ser por esta vía de internet, de computadoras y de pantallas virtuales. Pero se está proponiendo que sean sistemas híbridos, le llaman, o mixtos, es decir, que van a ir la mitad de los grupos al salón de clase y la otra mitad se puede quedar en casa. Esto significa que en cada salón tiene que haber estos sistemas de conexión por computador. En los salones de clase no existen computadoras, no hay conexiones para computadoras. Por lo menos tiene que haber conexiones buenas. Ahora, ¿le van a poner al salón computadoras de la institución o van a hacer que los trabajadores académicos, los profesores, lleven su equipo? Y entonces les diría, se parece a tiempos del inicio de la compañía de luz, cuando los obreros electricistas tenían que llevar herramientas, es decir, trabajaban en compañía de luz y la compañía de luz de Mexican Light and Power Company Limited no les daba herramientas, les obligaba a llevar sus herramientas. O como en tranvías eléctricos, les hacía a los choferes de los tranvías que compraran su uniforme, cuando hoy, y esa es la gran diferencia que debemos de estar pensando siempre, hoy se supone que es obligación, bueno, no se supone, es obligación de las empresas darte, si dice uniformes, uniformes, aportarte el equipo, las herramientas que se necesitan para tu trabajo. En la UNAM, yo supongo, en todas las universidades y preparatorias, vocacionales y el poli, ningún salón está adaptado para sistema híbrido, es decir, que una mitad se quede en su casa y el profesor de su clase y al mismo tiempo se esté transmitiendo a las casas del resto de los estudiantes. Entonces, no se decide si va a ir un 30% de salones, a los salones o la mitad, pero que el sistema híbrido quieren que funcione, vale, ya es verde, eso afirman. Entonces, no sé si la idea sea todos regresen, pero cuidado. En fin, yo creo que todo este año vamos a seguir con respeto a la salud y a los estudiantes en casa. Y ya veremos el 23. Pues bien, yo solo digo perdón por este anexo.
Pero vamos pues al tema. Recuerden, estamos viendo, ya llevamos 2 sesiones sobre la postura política del Sindicato Mexicano de Electricistas respecto al movimiento estudiantil de 1968. Esta es una de las páginas, con perdón de todos ustedes, yo diría de las páginas negras del sindicato, porque por lo menos de manera oficial, la posición política del Comité Central y comisiones autónomas fue de apoyo, de alianza con el presidente y de crítica al movimiento estudiantil. Por más que uno quiera revisar y ver, les comento, hay dos miradas, si se quiere así. Los desplegados, que son lo que estamos leyendo, y se agregaron unas fotografías, hay bastantes fotografías en la revista Lux, y unas crónicas que creo que no nos va a dar tiempo de plantearles, pero insisto, la añoranza de electricistas nos hace favor Radio ESME, especialmente Iván Hernández, que hoy como siempre nos acompaña, de subirlos a la página. Y lo que entrego yo como añoranza de electricista es más amplio que estas charlas, pláticas, o como dicen ahora, este conversatorio donde planteamos las cosas. Entonces, ahí sí pongo las crónicas, de tal manera que en la crónica se nota un poco más de apoyo, una perspectiva más unida al movimiento estudiantil que está en los desplegados. Y en ese sentido es muy importante. Otro que pasó, que eso por desgracia yo no tengo volantes, sí los conocí, sí supe. Hay una situación que se da después del 2 de octubre, creo que fue el 4 de octubre, cuando estudiantes, o sea, ya después de la masacre de sangre de el 2 de octubre, va un grupo de estudiantes, 5, a Cables Subterráneos Vertis, y hacen un meeting, y ahí se les permite que entren, pero ya no sabemos quién manda llamar o si los muchachos fueron perseguidos y son sacados violentamente de Cables Subterráneos y le ordenan, o el jefe, el superintendente de Cables Subterráneos Vertis, les dice que esos son unos revoltosos y que nada tienen que ver con los trabajadores. Bueno, lo que quiero resaltar es que muchos centros de trabajo, durante los 3 meses que duró el movimiento, fueron visitados por brigadas, y en la mayoría, o si no es que en todos los centros de trabajo, los obreros, la base, recibía bien a los estudiantes. Los oían, los escuchaban, les aportaban, y entonces la base como tal sí apoyó al movimiento estudiantil. Y una cosa que hay inevitablemente que resaltar, que por supuesto todos debemos de pensar, es lógico, políticamente lógico, o si quieren, cariñosamente lógico. Muchos obreros de Compañía de Luz, como de muchas fábricas o de oficinas de gobierno, muchos trabajadores, o como se les dice, empleados de gobierno, tenían hijos en la universidad, tenían hijas en la universidad. Y no es posible suponer que esos padres, que esas madres, que esas familias iban a estar en contra del movimiento estudiantil. Por supuesto que no. Es cierto, había ciertas restricciones. En mi caso, por ejemplo, yo les he comentado que fui brigadista durante el 68, estaba en la Prepa 2, a un lado del bazucazo que tumbó la puerta de Prepa 1, y que automáticamente después del bazucazo hubo brigadas brigadas no, militares cerrando las calles y policías. Entonces, yo ya no pude regresar a la prepa, pero lo que sí pasó es que la escuela de enfermería, que estaba en Santo Domingo, sí nos aceptó, y muchos de nosotros
Al no poder entrar a la Prepa 2 en la calle San Ildefonso, enfrente de la Prepa 1, nos fuimos a las reuniones, a las pláticas, a armar brigadas en la escuela de enfermería. Pero Prepa 1 y Prepa 2, bueno, 1, 2 y 3, las tres prepas fueron bloqueadas por el ejército, lo cual no detuvo el asunto. Entonces, insisto, muchos empleados, empleadas, muchas padres de familia, como en el caso del ESME, ayudaron de dos maneras. Uno, reconociendo el trabajo de las brigadas y apoyando con dinero, con material, con lo que podían. Y en el caso que se necesitó fortalecer, o digamos, como ahora sucede con la resistencia, de restablecer el servicio eléctrico, llegaron a las prepas o a los polis, a las vocacionales, a Ciudad Universitaria, a revisar el servicio eléctrico y restablecerlo. Pero, insisto, la, la posición oficial fue de alianza con Gustavo Díaz Ordaz, y los que eran base, no puedo valorar y decir todos, no lo sé, yo no anduve tan brigadista por aquellas ocasiones, y lo que sí hay dos o tres fotos, no más, no muchas, que se publicaron, por ejemplo, en Excelsior, que en una de las manifestaciones va un grupo de electricistas. La foto dice, el ESME apoya el movimiento. Lástima, tendré que decir, no era el ESME, era trabajadores solidarios con el movimiento. No dudo que sean solamente trabajadores sin que sean necesariamente familiares. Pero bueno, hoy estamos leyendo la posición oficial y leímos un primer desplegado donde nos del todo clara la posición del sindicato, quiere ser neutral, termina siendo eh, por ciertas frases, oraciones que se publican en el desplegado, vuelvan a ver el anterior, es añoranza, y se van a dar cuenta. Hoy vamos a ver, nos quedamos al inicio de un desplegado que se hace después del informe presidencial, y es lo que estamos leyendo por el momento. Entonces vamos a continuar con esta lectura que se llama, les voy a poner el título, Glosa del Sindicato Mexicano de Electricistas del cuarto informe presidencial. Y entonces vamos a continuar la lectura. Es probable, porque ya llevamos tres añoranzas de electricistas, con esta terminamos, y les recuerdo que por favor consulten la página de Radio ESME, donde se están colocando las añoranzas que, como ven, yo las escribo, las converso, las platico, doy lectura a los documentos oficiales que hacen que esto muestre, como se diría, la objetividad de las añoranzas, la existencia concreta y real de lo que estuvo pasando. Obvio, yo doy mis opiniones, pero están ahí en Radio ESME para completar las cosas que no terminamos de leer. Bueno, en este desglose del informe presidencial, que es un desplegado, salió en los periódicos y salió en revista Lux, continuamos con esto. Dice, acuérdense el informe presidencial de 1968, es septiembre, se aproxima lo que va a ser el 2 de octubre. Y por eso es importante este mensaje presidencial. Así como para la nacionalización que se hace el 27 de septiembre, el informe presidencial de López Mateos previo o en el que indica que se va a nacionalizar la industria eléctrica, es importantísimo ese informe presidencial. Por estar a unos días, de hecho, aquí define lo que va a suceder. Bueno, dice el desplegado del Comité Central y Comisiones Autónomas. En el terreno de la política nacional, es indudable que el mensaje político del informe
era esperado con interés por toda la nación. Es innegable que después de haber sido escuchado, quedó en el ámbito nacional la necesidad de meditar sobre México y su futuro. Por supuesto, todos esperábamos que iba a decir, todos escuchamos y por supuesto que definió las cosas. Este capítulo del informe, dice el desplegado del ESME, encierra la más franca autocrítica que se haya hecho el gobierno de la República y toca con valentía y decisión problemas graves que deben encararse clara y firmemente. Bueno, ¿qué les digo? Este párrafo es increíble que lo hayan puesto. Es indudable, y a ello se llega luego de un sereno análisis del documento, que este es un informe trascendental para el futuro del país. 2 párrafos que les digo, en vez de marcar una crítica seria y formal, dice que no, dice que es magnífico y que es autocrítico, es increíble. Y el siguiente es fatal. Avalamos las palabras del presidente cuando señala la necesidad de afrontar el desarrollo económico de nuestra patria con sentido de justicia y equidad. Consideramos también que estos conceptos deben anteponerse cuando se trata del problema agrario de México y señalamos la necesidad de que el país entero afronte el problema campesino para darle la urgente solución que reclama. Aplaudimos desde luego la determinación del primer mandatario de sostener invariablemente la firme línea política que en materia internacional sostiene México y nos unimos a la decisión de su gobierno de mantener las relaciones con el gobierno de Cuba. El Sindicato Mexicano Electricista reconoce el positivo valor que encierra el mensaje político del cuarto informe presidencial, al señalar el origen del problema que atrajo la atención en los últimos meses, al apuntar que en los sitios donde se han efectuado importantes acontecimientos de índole internacional, se han desarrollado actos que tienden a minimizar el hecho originalmente programado, al subrayar la necesidad de una profunda reforma educativa que responda a las necesidades del país. El primer mandatario fue al fondo mismo del conflicto estudiantil. Habíamos señalado que en las demandas que se habían generado ya, ni una sola de los 6 puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga eran asuntos educativos. Ni una. Y es curioso que se diga, como en este caso, en este desplegado, que lo que se necesita es una profunda reforma educativa. Bueno, estos 2 aspectos, continúa el desplegado, estos 2 aspectos concretos tocados por el jefe del Ejecutivo Federal nos parece engloban el fondo del problema estudiantil y es preciso afrontarlos con franqueza. El primero va al origen y censura implícitamente a quienes en todas las latitudes sirven a intereses ajenos que tratan de dar un rumbo regresivo a la historia y a la vez garantiza por el futuro del país la marcha de los principios de la revolución hacia metas superiores anheladas largamente por el pueblo. El otro aspecto, dice, entraña la necesidad de realizar en un plazo perentorio una reforma educativa total que responda a las estructuras económicas, políticas y sociales de México. ¿Qué decirles? El movimiento estudiantil es una crítica al sistema autoritario implantado en México. Solo eso. O sea, desaparecer los granaderos. O sea, no debe haber en las organizaciones policíacas del país este tipo de elementos.
estos cuerpos dedicados exclusivamente a golpear. No hay, o sea, la policía se supone que en general es preventiva, que va a buscar las causas, como dice aquí, de las verdaderos elementos ocasionados por los problemas. Tiene su parte de prevención y su parte de investigación y enjuiciamiento, pero granaderos, golpeadores, y el cuerpo de granaderos está diseñado para eso. Aquí dice que va una reforma educativa total. En su momento, la educación superior, Poli, Chapingo, UNAM, prepas, estaba muy bien. Yo me siento que en la prepa me formaron de manera correcta. A lo mejor no fue un superalumno destacado, pero aprendí. De hecho, no he comentado una anécdota que en la materia que se llamó, creo que se llama un Problemas Económicos y Sociales de México, el que fue mi maestro, que me enseñó a leer la revista siempre de manera sistemática, constante, cada vez que aparecía los jueves, mi maestro de esa materia, Problemas Económicos y Sociales, como dice este párrafo, fue Carlos Monsiváis. Yo empecé, gracias a este maestro, yo no sabía quién era, no sabía que era tan famoso, tan conocido, ya para el momento despuntaba. Era justamente el que en las páginas negras, así le decíamos, de la revista siempre llamada La Cultura en México, dirigía siempre. Entonces el director del suplemento principal de la revista siempre era mi profesor y él me enseñó a conocer este asunto, como dice este párrafo, estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de México. De ahí para mí surge esta vocación por la sociología y este interés obvio. El momento estudiantil me marcó, me hizo ser sociólogo. Bueno, dice que hay que hacer una reforma, es decir, están haciendo a un lado la demanda, los 6 puntos del Consejo Nacional de Huelga. Bajo estos aspectos, continúa el desplegado y la promesa franca de respeto a la autonomía universitaria, de respeto a la autonomía universitaria, aunado al ofrecimiento de otorgar idéntica categoría al Instituto Politécnico Nacional y el llamado a la cordura para discutir en un plano elevado los planteamientos estudiantiles deben servir la base para abrir un diálogo del que se deriven soluciones apegadas a nuestra realidad y a la injusticia. En el informe como el desplegado hay una perspectiva clara de que hay intereses extranjeros, externos, esas fuerzas oscuras que en muchas ocasiones, por todas estas épocas, se hablaba políticamente, en vez de concretar, precisar el análisis, las fuerzas oscuras. Para ese tiempo era el comunismo. Es increíble que el ESME diga que hay esos intereses extraños. Bien, 2 párrafos más y termina el desplegado. Para nuestra organización, es positiva la forma en que el primer mandatario de la República dejó abierta la posibilidad de que en Congreso de la Unión, luego de un debate público en el que intervengan juristas, agrupaciones de abogados y en general los diversos sectores de la población, determine sobre la permanencia, modificación o derogación de los artículos del Código Penal que configuran el delito de disolución social. Esta es la respuesta que se dio por parte del gobierno, del presidente, del secretario de Gobernación y de los encargados de ver las demandas estudiantiles. Es decir, el presidente ni el secretario de Gobernación podían hacer algo mínimo respecto a los artículos de disolución social.
no hacían caso de las demandas. Por supuesto que podrían poner un decreto el presidente. En todo caso, la orden era, se entiende, obviamente el doble lenguaje de la política hay que lo discutan los diputados. Es decir, se va al archivo, a la caja muerta de notas y que se tarden lo suficiente. Era una demanda inmediata. Por último, termina el desplegado. El Sindicato Mexicano de Electricistas estima de indudable valor la tesis sostenida por el presidente de la República, al señalar el camino que deberá seguir los mexicanos para superar las diferencias que pudieran surgir entre los distintos sectores y el poder político. El diálogo franco, a través del cual, despojados de amor propio, se plantean meditadas demandas. México, Distrito Federal, 9 de septiembre de 1968, por el derecho y la justicia del trabajador, Comité Central y comisiones autónomas. Es evidente que apoyaron directa y fuertemente el informe del presidente de la República. Días después, como veremos ahorita, en septiembre 25, hubo otro desplegado del ESME que se llamó destacadamente, como ven ustedes, posición del Comité Central y Comisiones Autónomas ante el problema estudiantil. Los dos anteriores que leímos en los hechos ya nos daban una idea clara de lo que estaba percibiéndose. Es innegable, dice este tercer desplegado, es innegable que el Sindicato Mexicano de Electricistas, congruente con su trayectoria revolucionaria, bueno, aquí definitivamente tengo que decir que la posición revolucionaria siempre fue la señalada, la marcada, la históricamente usada del nacionalismo revolucionario. Esta ideología, como dice aquí, esta propuesta revolucionaria, es justo incluso la que lleva el nombre del partido oficial, el PRI. Es la ideología que se ha manejado después de Carranza, insisto, después de la huelga general de 1916 que doblegó, masacró y encerró a los electricistas, especialmente al secretario general de esa época, y que a partir de ahí surge y se fortalece, sobre todo por la Constitución del 17, la ideología de la Revolución Mexicana. Es decir, que todos serían revolucionarios. La revolución acabó propiamente, si quieren, no en 17, pero sí en 18, o propiamente yo di el 19, cuando asesinan, mandan a matar y con una traición asesinan a Emiliano Zapata. Y justo cuando muere Zapata, esta idea de que hay una revolución en desarrollo se marca. Así se llaman las políticas de gobierno y la ideología revolucionaria. Esta dice es que el ESME es revolucionario. Y dice así, el ESME no ha soslayado el problema estudiantil. Por el contrario, en el desplegado del día 24 de agosto del año en curso, dejó sentada con claridad su posición en contra de la violencia, tanto al gobierno como a los estudiantes, que en un marco de serenidad y de justicia resolvieran este problema que tanto daño ha causado al país. Fíjense, la violencia de los estudiantes comparada con granaderos y el ejército, ¿cómo? Es increíble. Los estudiantes nunca estuvimos armados, nunca. Si hubo defensa fue a través de las cosas prácticas como el invento de las bombas Molotov. En
refrescos, con un poco de tela, gasolina, petróleo, un invento que surge en las barricadas de los estudiantes. Ah, pero él dice, este desplegado, que eran violentos. ¿Cómo puede calificarse de violentos? Una violencia armada del ejército, de las policías y los granaderos para una violencia de piedras, de palos, sí, de bombas Molotov, quizá era lo más fuerte. Pero bueno, continúa el desplegado. Es conveniente también señalar el hecho de que la dirección sindical ha estado atenta al curso que sigue este problema, que reviste trascendencia nacional, toda vez que nosotros no podemos permanecer indiferentes a todo aquello que afecta al pueblo del cual somos parte. Aclarar esta posición con conocimiento de causa, fíjense, con conocimiento de causa, hacemos un llamado a todos los agremiados para que con serenidad y pensando siempre en que el sindicato representa como organismo que debe velar por las fuentes de trabajo, así como por el bienestar de todos los agremiados, meditemos conscientemente en la obligación que todos los trabajadores en general tenemos de cuidar la posición de nuestro sindicato por encima de todas las inquietudes que podamos tener y que sean contraídas a los intereses generales de la organización. Creemos también que como dirigentes estamos obligados a dar orientación respecto a la cual debe ser la postura de nuestra organización frente a los hechos antes citados, por lo que nos permitimos hacer las siguientes consideraciones. Que nuestro sindicato hasta este momento debe permanecer al margen de los acontecimientos estudiantiles, ya que de intervenir como organización sindical en estos hechos tendríamos graves repercusiones que vendrían a afectar directamente a los trabajadores. Y aquí resalto lo que les decía. Muchos trabajadores de esta empresa como de otras, de comercios, de los que hay en el país, de otras empresas, fábricas, tenían hijos. Por desgracia, no todos los hijos, pero abundantemente la universidad, el Politécnico, tenía una gran cantidad de hijos de trabajadores. No quiero resaltar demasiado, pero justamente yo era un hijo de un trabajador de Aeroméxico, mi padre, y mi madre costurera. Y tuve la oportunidad, por ser la UNAM lo que era, por ser la prepa lo que era, por estar abierta a nosotros. Yo diría en mi caso, si no es la prepa, yo no pude haber estudiado nada, por ser gratuita, por no cobrar, por permitirme. Y aún así, pues ahí los gastos mínimos, en mi caso nunca tuve para libros y me dediqué a estar en las bibliotecas. Yo era como se dice luego, un ratón de biblioteca. No había en mi casa suficiente dinero para comprarme los libros que necesitaba, pero había las facilidades. Entonces, dice aquí, por interés de la propia organización y en defensa de los trabajadores, no nos metamos. Increíble. La primera frase, tanto del anterior desplegado como del de 24 de agosto, decía, nos preocupamos por los intereses de los trabajadores y del pueblo trabajador. Obvio, los estudiantes somos pueblo trabajador o hijos. Si no tenemos clase social, éramos hijos del pueblo trabajador. Segundo punto, dice el desplegado, que no debemos dejarnos llevar
por actitudes violentas que en un momento dado pongan en peligro nuestra estabilidad y las de nuestras familias. De nuevo, los agresivos son los estudiantes. Los agresivos son los muchachos de la ochoterena, de la vocacional, de la preparatoria. Las fuerzas del orden, esas no son agresivas. Los batallones militares, las policías y los granaderos solo respetan y mantienen el orden. Para mí esto es lo que indica este párrafo. Tercero, que debemos tener la serenidad necesaria para no ser envueltos en un conflicto al cual el sindicato como organización gremial es ajeno, y que pensemos sobre todas las cosas en las repercusiones que esto nos puede traer para la solución de problemas a los que tarde o temprano, con motivo de la integración de la industria eléctrica nacionalizada, tendremos que afrontar. Este es el punto en realidad. El punto. En 1966 se había iniciado como un programa iniciado pues por la empresa, por la nueva compañía mexicana de luz y fuerza del centro, una reestructuración integral de la misma. Para este mes todavía no se veía del todo claro, había pocos indicios, todo 66, 67, propiamente el programa de reestructuración no se había iniciado, pláticas superficiales, pero ya estaba declarada la reestructuración de la empresa. En otra ocasión presentaremos, por ejemplo, se publicaron 3 tomos completos cuando se acabó la reestructuración y hablaremos de ellos. Efectivamente se cambia todo con el fin de que haya una sola adecuación en toda la industria eléctrica nacionalizada. Seguramente el peligro que veía el Comité Central estaba en este punto y que justamente se pudo haber marcado específicamente una línea de conducta, una posición política donde veían que se estaba adelantando la negociación, que la organización a través de comisiones mixtas generales de reestructuración y se implantaron comisiones mixtas departamentales en todas áreas de centros de trabajo y departamentos, había comisiones de reestructuración, como van a ser después con el nuevo organismo las comisiones de productividad, reestructuración, y donde van a salir los indicadores para cada uno de los departamentos para evaluar la productividad. Bueno, este punto, para mí, en esta perspectiva de lo que está pasando, este es el punto que define la perspectiva del ESME. Y por otro lado, han venido luchando junto con el STAR con la creación de la CNT, la Central Nacional de Trabajadores, para combatir el charrismo a nivel nacional. Y estaban avanzando muy bien. 1966 va a parar los trabajos y justo en 68, con la presencia de desordad, les propone o los obliga, no sabemos, a decir basta de pleitos entre la CNT y el búho, basta de pleitos, por favor. Una respuesta institucional fue la creación del Congreso del Trabajo. Y están en eso, en tratar de acabar los combates nacionales que se tienen contra la CTM a través del búho y la CNT constituida propiamente por los electricistas, en este caso la organización del STERP y del ESME, para combatir el charrismo. Son 2 aspectos fundamentales que se están dando en ese periodo y que coinciden con la fecha. Entonces, de tal manera está el conflicto general en la industria eléctrica, que para mí esto es lo que les preocupa.
Y ni modo, puedo entender que esta preocupación haya hecho tomar esta posición, pero se critica, se entiende, se comprende, se sabe que está ocurriendo esta reestructuración dentro de la compañía de luz. Y que era fundamental, es cierto, pero, una cosa es saber que están aconteciendo esos sucesos dentro, donde cada departamento con sus representantes y su comisión mixta de reestructuración de lado, los enviados de la empresa y de este lado los representantes electos de los departamentos para discutir una nueva empresa desde la base. Se entiende, insisto, pero no es suficiente. Pero aquí está. Bueno, dice los últimos dos párrafos de este desplegado, que tenemos la obligación de advertir a todos nuestros compañeros que un problema que puede afectar tan seriamente a nuestro sindicato no debe ser resuelto ni analizado por un grupo reducido de compañeros. Por el contrario, llegado el momento en que se tuviera que tomar una decisión por la trascendencia del asunto de que se trata, esto solamente deberá hacerse mediante un referéndum en el que intervenga la totalidad de trabajadores, pues sería lo único que haría posible que el sindicato participara activamente en este problema. Es increíble que digan que no participar no era una decisión política. Y si les recuerdo una cosa, durante 1968 no hubo asambleas generales extraordinarias. Se cubrieron las elementales de rigor de los informes de julio-diciembre, la electoral no hubo. No hay una sola asamblea de referencia en el libro de actas sobre el movimiento estudiantil. Ni una sola. Mantiene este último punto que dice. No sabemos si es eso, no sé si es el conflicto de la CNT con la CTM o el asunto de las comisiones mixtas de reestructuración, pero no hubo asamblea extraordinaria para tratar el tema como lo anuncia aquí. Si acaso sucede algo, tiene que hacerse, dicen ellos, un referéndum. Ha pasado el informe que el presidente fue claro, puse un anexo en la añoranza escrita, que es las palabras de Díaz Ordaz el día del cuarto informe presidencial y la manera como se dirigió a los estudiantes y a la sociedad. Básicamente dijo, ya basta, ya hemos sido calmados, hemos sido atentos, ¿no? Hemos sido plurales, pero al exceso ya pasó. No podemos tolerar, propiamente decir, el día del informe hemos sido tolerantes hasta la sociedad y basta, efectivamente, ¿no? Vinieron las tomas generalizadas, vinieron una represión muy cruenta en el Politécnico, en Santo Tomás, y la movilización, a pesar de toda esa represión constante, sistemática, dura, no fue suficiente, no le bastó a la presidencia. Y acá dice, si acaso tendríamos que hacer un referéndum para que la totalidad de trabajadores decidan. Último párrafo. Por las anteriores consideraciones, la dirección del sindicato hace un llamado a la cordura y buen juicio de todos los agremiados para que no tengamos que lamentar
posteriormente situaciones de hecho que todos sentiríamos. Con esto no estamos tratando de eludir responsabilidades, son las mismas las que nos hacen dirigirnos con toda franqueza a la organización para que para que en ningún momento pongamos en peligro la estabilidad de nuestro sindicato. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, México, Distrito Federal, septiembre 25 de 1968, Comité Central, las comisiones autónomas. Pues bien, una cosa que llamó mucho la atención, bueno, esta es la posición, nos queda clara, después de esto ya no hubo, empezó a haber, como acá pueden ver, de repente empezaron a escribir cosas sobre los artículos 145 y 145 bis de la disolución social. Hubo un debate muy interesante, muy amplio, muy destacado, pero después pareciera que esto de discutir que se supone planteó Díaz Ordaz en el informe, conste que decía él que lo discuta el Parlamento, el Cámara de Diputados, senadores, el Congreso. Pero bueno, aquí había pasado el 2 de octubre, no hubo más posturas del sindicato. Vemos esto, yo estoy dando explicaciones, los desplegados que acabamos de leer no son claros, tengo la impresión que ese es el contexto que están defendiendo. He comentado que sí hubo grupos de trabajadores, como lo demuestra este último desplegado, que no puede ser un grupo pequeño de obreros los que pueden decidir, los que pueden proponer, los que pueden hacer. Un grupo de reducido compañeros no pueden llegar a un momento a tomar una decisión. Bueno, se entiende, por supuesto, pero la postura oficial de la dirección política del ESME estaba en eso. Yo interpreto efectivamente que hay ese tipo de situaciones, ¿no? La masacre se dio, el ESME dijo no nos metemos y formalmente no hubo ese tipo de precauciones de asuntos para intervenir, aclarar y decir. Viene, insisto, después, como estoy pasando rápidamente, una serie de artículos donde venía cosas criticando el artículo de disolución social. Y hubo una sección que se llamó comentarios nacionales que estuvieron planteando la crónica, les decía, ya no nos va a dar tiempo de revisarlo, y narran de una manera mucho más clara, objetiva, lo que está pasando. Yo digo la presentación de la situación real de cómo es el pleito en la Ocho Terena con la vocacional 1 y 2, los disturbios que se ocasionan, las marchas del día 26 de julio, todo esto va apareciendo en estos comentarios nacionales que por favor les recomiendo que revisen en este documento que les estoy presentando. Por ejemplo, hay una nota donde se dice que no, que renunció el rector Barrosiera y que sin embargo el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno no le aceptó la renuncia. Hay una crónica en estos comentarios nacionales interesantes, ¿sí? Y aparecen varias de estas notas y aquí sí vienen, incluso lo más curioso es que nos muestran la respuesta a los puntos del pliego petitorio del GNH, donde de manera oficial, por ejemplo, en esta respuesta que estoy poniendo aquí, responde no
no el secretario de Gobernación, pero sí responden enviados, propuestos por Gobernación, y todas sus respuestas son diciendo que no se puede. Por ejemplo, los artículos de decisión social solo que los trate la, la Cámara de Diputados. La desaparición de los granaderos no se puede, sino también se trata de otra manera. Presos políticos no hay presos políticos en México. Nunca ha habido, dice el presidente en su informe, y la respuesta formal que se le da por el subprocurador en funciones, el licenciado Eduardo Langle Martínez, dice que no hay, que todos son delitos del fuero común y que entonces, pues eso es lo que tiene que hacerse. Se tiene que revisar y ver ante el procurador, ante la PGR, esos delitos comunes, porque en México no hay presos políticos. Todos atendieron, agravaron la propiedad de la nación, como Demetrio Vallejo. Afectó los ferrocarriles nacionales y por los daños a la propiedad de la nación está en la cárcel. Demetrio Vallejo no es preso político, insiste estas cartas de respuesta al pliego petitorio, que todas las demandas, los 6 puntos del pliego petitorio, en ese sentido son cosas de ir y probar. Por ejemplo, tienen que ir a demostrar que granaderos golpearon a los estudiantes en la Ciudadela y tienen que ir los golpeados para mostrar que su cuerpo está golpeado. Si no, no hay caso a investigar. Es increíble la respuesta. Bueno, compañeros, ya se nos acabó el tiempo. Si quieren leer y enterarse bien del problema tal cual lo presento, por supuesto es una añoranza electricista que Víctor Sánchez presenta, presento la información respectiva, tal cual, no le agrego, obvio, mis comentarios, de tal manera que esto es lo que hago. Y pues eso es lo que tiene que ver. Es la historia, los documentos oficiales, y yo digo que en este caso son claras las posturas políticas que se tomaron, y digo eso, no más. Como en cada añoranza, es una pequeña historia del ESME. El contexto, como insisto, el convenio de reestructuración es un poco más amplio de lo que está pasando y puede uno entender lo que está pasando. Está el proceso de integración de la industria eléctrica. Galván es senador de la República. Propusieron a este presidente desde la CNT al PRI en la comisión. O sea, hay todo un contexto que por desgracia no podemos volver a repetir. Mencionamos unas cosas antes, pero queda claro, ¿no? Bueno, se acabó esta añoranza electricista por el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, en el mismo espacio, a través de los mismos medios virtuales que nos permiten desde hace rato comunicarnos, mantenernos en contacto, saludarnos entre todos. Hasta entonces, hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas.